reunión y dijeron no. Mm. Ni siquiera cómo flexibilizar las evaluaciones. Entonces, por eso le pregunto si usted sabe cómo se va a hacer con la evaluación y algo, porque a mí, por lo menos, yo ya lo gestioné todo lo que pude y no me dijeron nada. Entonces, no conseguí nada. Ya, Entonces, ya. si usted puede ver, por Yo, último, yo, hasta qué fecha. ya. Yo te voy a averiguar hasta qué fecha, ¿ya? Hasta qué fecha pueden entregar, ¿ya? Para saber ya el límite, ¿ya? Ya. Porque ustedes, por ejemplo, ahora ustedes, por ejemplo, yo les digo que yo termino con ustedes el lunes, ¿ya? Pero ustedes ciertamente, chicos, les falta un módulo más, que es el módulo 5.2, ¿ya? Y eso lo hacen creo que lo hacen como lo hacen con Jason, ¿ya? Jason, ¿cierto? Creo que tú tienes que tomar a los chicos. Informó que el último módulo lo vamos a tomar nosotros sin el profe y tenemos que realizar un proyecto así como de portafolio, un proyecto al cual se tiene que como Es que como, presentar exacto. a talento digital o a los organizadores y se hacen un par de preguntas y se evalúan. Entonces ustedes todavía no terminan, ¿ya? Entonces, para que ustedes sepan que todavía les falta ese módulo. ¿Y ese módulo, tú más o menos cachai cuánto es, Jason? ¿No cachai más o menos? Son 2 semanas. Son 2 semanas, ¿ya? Sí, pero justa. Justa haciendo eso, ¿ya? Entonces, seguramente después le van a dar, yo creo, en teoría, o supongo que le deberían dar un tiempo para después ustedes, no sé, una semana más para que puedan estudiar para la prueba de talento digital, yo creo. ¿Ya? Sí, porque esto se supone que es una prueba para lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, por eso yo me tiré con la mitad, me tiré a la mitad del M4, ¿por qué? Porque quería saber cómo estaban, para hacer como un sondeo, porque si me tiraba al primero, lo más probable es que ustedes me lo estuvieran completando. Era como más, y ahí como les digo, ya ¿cómo se llama? Sí, me preocupa a los chicos que no me han entregado trabajo hace rato, eso es lo que me preocupa, ¿ya? Porque, por ejemplo, no sé, pues, y uno de los que más me preocupa es el Hugo, porque el Hugo cuando estaba en las primeras fases me entregó siempre bien y siempre iba con 10 10 10 10 y después pasó algo y que pum, ¿ya? Y tampoco se ha contactado conmigo, ¿ya? Entonces eso me preocupa. Estoy abriendo acá el Excel para decirle al tiro, ¿ya? Voy a decirle al tiro que me preocupa. Profe, Sí. yo estaba avanzando en ¿Ya, los Juan? módulos, anteriores y me estaría ¿Ya? faltando el módulo de avanzados de SCS. Igual Ya. yo creo que se me va a tardar un poquito porque como entré a trabajar, entonces Ya, estoy sí, más voy a tener un complicado a poquito tiempo. menos de... Ya. Pero es como el que me estaría faltando, porque por ejemplo el módulo 1, el 3 y el 4 ya los tengo como listos para que los revise. Ya. Sí, yo, por Me ejemplo, estaría todos los que faltando yo te he el revisado a ti, SCS Juan, avanzado. todos los que yo te he revisado, estáis bien, estoy bien. Me habéis cumplido, Miren, por ejemplo, miren, yo revisé View Router, ¿ya? Miren, en de View Router, de todos los alumnos que yo tengo, ¿quiénes me entregaron? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me entregaron 7, ¿ya? View Router, que era el del autito, o sea, que lo que yo revisé y que estaba bien, ¿ya? Por ejemplo, ¿a quién dejé pendiente? Dejé pendiente a la Marcia, ¿ya? La Marcia después creo que me mandó un chat después de la noche. Que la Marcia me mandó un archivo con puras rutas vacías, ¿ya? Entonces, eso, pero por ejemplo, miren, 7 chicos de 25, entonces eso es lo que me preocupó. Por ejemplo, ¿quién me cumplió? Y que yo lo felicito enormemente, al Andrés, ¿ya? A la Carolina, ¿ya? A la Caro siempre me cumple, siempre. Al Felipe, ya que ya lo mencioné. La Jennifer, igual, felicitaciones Jennifer. El Juan, ¿ya? La Marión, ya la nombré. Y la Michelle, ¿ya? Entonces, la Yanara, que igual la nombré, ¿ya? Entonces, para ellos, felicitaciones, ¿ya? Y para los otros chicos, pónganse las pilillas y cualquier duda, consulta, para eso estamos, ¿ya? Si yo no es que yo me enoje, no me entregaron los trabajos, no están haciendo nada, no es por eso, yo creo que es porque ustedes a veces quizás no entienden, ¿ya? Entonces, por eso, aprovechar esta última semana para que me hagan las dudas, ¿ya? Eso. Sí, pues chicos, hay que aprovechar que ahora cada 2 clases tenemos consolidaciones, como no hay desafío en las consolidaciones, ahí tenemos igual harto tiempo para ponernos al Exacto. día. Para resolver dudas, de hecho, las podemos resolver acá mismo en vivo. ¿Ya? Mira, Alejandro, solamente nos falta que se nos una la Tatiana.
Ya. Sí, yo voy a bajar ahora la PPT, Jason, que tengo preparado y estamos listos, ¿ya? Vale. Yo mientras voy a Profe, pasar. yo le había escrito Sí, ayer ¿ya? Pero es que que esto si muy podía... tarde, es que esto muy tarde, ya revisado ya. No, sí. No era para ayer, era para estos días, para los trabajos, porque Ah, yo ya, es que también no he leí nomás. entregado como iniciado recién, entonces le escribí si me podía revisar desde el GitHub, porque ahí voy como actualizando, avanzando un poquito y Sí, sí, algo leí. ya, Ya, ahí hablamos después, ¿ya? listo. Bacán. Ya pues chicos, yo tengo algunos confirmados. Si no escuchan su nombre es porque están presentes. Y bueno, para decirles qué es lo que veremos hoy, la segunda sesión de Vue y su framework, lo que quedó pendiente de la semana pasada, el día viernes. ¿Ya? Entonces, partimos con Camila Córdoba. Daniela Negrete. Hola Dani, gracias. Ernesto Linares. Buen día Ernesto, gracias. Felipe Rodríguez. Vale Felipe. Hugo Bobadilla. Vale Hugo. Jennifer Díaz. Gracias Jennifer. Luciani Serrano. Presente, buenos días. Buen día Luciani, gracias. Marión Sayado. Gracias Marión. Nicole Bilbao. Gracias Nicole. Ronnie Pérez. Sí, te tengo presente. Millaray. Vale, Millaray. Y la Tatiana que la vamos a dejar pendiente. Ya chicos, cualquier duda, consulta, las indicaciones de siempre. Podemos levantar la manito y le vamos preguntando al profe en orden. O nosotros vamos resolviendo las dudas mediante el chat, ¿ya? Les recuerdo que tienen que loguearse en Sense para que se le haga efectivo el pago del subsidio. Y podemos comenzar nomás, Alejandro. Y eso. Muchas gracias. Entonces, chicos, como decía Jason, hoy día nos toca ver la segunda parte de frameworks, ¿ya? Vue y sus frameworks, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver una breve introducción a lo que es Next, ¿ya? Que es una herramienta que nos sirve para trabajar con Vue.js cuando nosotros necesitamos hacer server-side rendering, ¿ya? Que yo, de hecho, lo voy a explicar qué es lo que es, ¿ya? Entonces, eso vamos a estar viendo hoy día, ¿ya? Una breve introducción. Ya, sí, mira, acá la Mireille dice que ciertamente que los chicos que tienen conocimiento se les hace más fácil, sí. Yo sé eso, ciertamente. Pero yo lo que les digo a los que no saben tanto es que me pregunten, ¿ya? Eso, ¿ya? Si no saben tanto, para saber tienen que preguntarme, ¿ya? Y eso, y ahí vamos resolviendo las dudas. Pero yo sé, estoy consciente de que había gente que tenía conocimiento, ¿ya? Sí, sí, es súper entendible eso, ¿ya? Pero por ejemplo, no sé, la Loreto yo la pongo ahí en el ejemplo. La Loreto no sabía nada, ¿ya? La Loreto ahora ya está comprendiendo ya y sabe ya más o menos, se está moviendo, ¿ya? Entonces es cosa de perseverancia, ¿ya? Y la Loreto ahí le ha puesto todo, ¿ya? Yo siempre cuando la Loreto me pide ayuda, yo siempre le trato de ayudar, ¿por qué? Porque yo veo que ella está motivada, ¿ya? Entonces eso, ¿ya?
También iba a nombrar a la Loreto, siempre está preocupada, siempre me está preguntando cuando tenemos Qué tiempo, bueno, siempre está con iniciativa de juntarse en Teams, en la tarde, en distintos horarios. qué bueno. Felicitaciones, Loreto, ¿ya? Sigue así nomás. Sí, esto no te lo va a ganar. Vamos. Entonces, ya chicos. Entonces, como decíamos, hoy día vamos a ver Vue y sus frameworks, ¿ya? Estamos en el módulo 5, en el módulo final, para mí. Entonces vamos a ver los objetivos que vamos a ver hoy día, para dónde vamos a estar apuntando, ¿ya? Como les digo, una clase relativamente corta, ¿ya? Porque vamos a estar viendo una introducción realmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver primeramente, qué es lo que es el server-side rendering, ya de lo que yo les estaba hablando recién. Y para eso ciertamente nos sirve Next. Vamos a ver las ventajas y desventajas, ¿ya? Del server-side rendering. Vamos a ver qué es lo que es Next y vamos a ver qué es lo que es Quasar, ¿ya? Entonces, ellos dos son ciertamente frameworks, ¿ya? De Vue.js, ¿ya? Pero realmente el que nosotros vamos a estar enfocándonos hoy día y en el desafío va a ser en este chiquillo, ¿ya? En Next, ¿ya? Entonces, para allá vamos a mostrar, estas son las cositas que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, cualquier duda o consulta, me levantan la manito o me dejan por el chat la consulta, ¿ya? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que es el server-side rendering, chicos? ¿Ya? Entonces, el server-side rendering se basa en la posibilidad de nosotros poder renderizar el HTML de nuestros componentes en cadena de texto en la parte del servidor, ¿ya? En vez del lado del cliente, ¿ya? Entonces, estas cadenas serán respuestas que nuestro servidor de Node.js devolverá a las peticiones principales de nuestra web, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ahora en este momento, nosotros estamos ocupando un client-side rendering, ¿ya? Nosotros estamos renderizando desde el lado del cliente, ¿ya? ¿Y por qué nosotros podemos darnos cuenta de esto? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo el lazy loading, ¿se acuerdan? Con Vue Router, yo les mostraba que cuando la página cargaba la primera vez, cargaba un archivito, el app.js, ¿ya? Y en ese app.js viene todo el JavaScript de tu página web, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tú te fijas en el app.vue, es un archivo vacío, ¿ya? Y ese archivo vacío que está recibiendo, por ejemplo, te está recibiendo el div igual app, ¿ya? Entonces él busca ese div y todo lo que él tiene en el JavaScript lo convierte ciertamente a HTML y lo pone ahí, ¡pap! ¿Ya? Pero lo hace del lado del cliente. Entonces, ciertamente él descarga ese archivo JavaScript, lo interpreta ciertamente y te traspasa eso a HTML, ¡pap! Entonces, ¿qué provoca eso? Que ciertamente la página al inicio se demora un poquito más en cargar, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que primeramente descargar el JavaScript, compilarlo y pasarlo al HTML. Ciertamente porque el HTML está vacío, ¿ya? El HTML lo único que tiene es el body, ¿ya? Y ustedes saben que en el body viene Vue.js y se mete y ¡pam! Ciertamente mete la aplicación ahí, ¿ya? Pero, ¿qué se pierde con esto? Que nosotros ciertamente perdemos un poquito de tiempo de carga, ¿ya? Cuando hacemos el client-side rendering, ¿ya? Entonces, ese client-side rendering se podría explicar de esta forma, ¿ya? Entonces, ciertamente, el server va a renderizar ciertamente la respuesta, ¿ya? Pero te va a devolver un JavaScript, ¿ya? Porque eso realmente es lo que está en tu archivo Vue, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el browser derechamente te va a descargar el JavaScript, ¿ya? Va a ejecutar, en este caso dice React, ¿ya? Pero ciertamente ustedes saben que Vue, React, Angular trabajan de la misma forma, ¿ya? Entonces, va a descargar tu archivo Vue, por ejemplo, y recién ahí te lo va a mostrar al usuario, ¿ya? Entonces, ciertamente, ese es como el problema inicial de la Single Page Application, ¿ya? Que ciertamente se demoran un poquito al inicio, pero posteriormente a ellos son súper rápidas, porque está todo cargado, ¿ya? Ustedes saben que en ese app.js viene todo. Viene la ruta, viene el Vuex, viene todo, ¿ya? Entonces, ciertamente, la primera carga va a ser la más pesada, pero ya cuando yo empiezo a pasar por rutas, pam, 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 va a ser rápido, ¿ya? De hecho, eso es lo que intentan resolver la Single Page Application. Pero tiene ese pequeño problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros con un server-side rendering? ¿Ya? Este caso. ¿O cómo sería? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros tenemos un server-side rendering. O sea, nuestra aplicación se está renderizando, pero en el servidor, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿ya? Esto no lo va a hacer su navegador,
¿ya? Su navegador no va a descargar ese archivo app.js y va a renderizar. No, lo que va a descargar su navegador va a ser un archivo HTML que ya va a venir renderizado, ¿ya? Entonces, ciertamente, ¿qué pasa con esto? Ustedes van a hacer una petición al servidor PAM, ciertamente el servidor va a renderizar el HTML, ciertamente, y va a responder al navegador. Se va a devolver esa respuesta. ¡Pam! Pero esta respuesta, ciertamente, el navegador ya la conoce. ¿Por qué? Porque es HTML, CSS y JavaScript, que viene ahí. ¡Pam! Entonces, ciertamente, el HTML viene primero. ¿Ya? Entonces, ciertamente, acá la página ya te está cargando ya información, pues, te está cargando el esqueleto. ¿Ya? Y mientras, ciertamente, después se va cargando el JS y todo eso. Ciertamente, ustedes saben que lo que nosotros primeramente necesitamos cargar es la presentación, ciertamente, la estructura y la presentación, o sea, el HTML y el CSS. Y por eso yo siempre les decía, chicos, hay que poner el JavaScript abajo, ¿ya? ¿Para qué? Para que esa llamada primeramente te cargue la vista y después ciertamente te cargue el comportamiento que sería el JavaScript, ¿ya? Entonces, eso se gana realmente con el server-side rendering, que nuestro cliente, al hacer la petición, ya, la página ya va a venir ya lista. Ya te viene el HTML y el CSS listo. No tiene que el navegador hacer esa pega de transformarte ciertamente, como yo les digo, ese archivo app.js, transformártelo a esa estructura HTML. ¿Ya? Entonces, por eso cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un inspector de nuestro código Vue, nosotros nos damos cuenta que ese código no es realmente el mismo que nosotros tenemos en el template, pues. Es otro, ciertamente, porque él ciertamente tiene que el template que está en nuestros componentes, traspasarlo a un código HTML que lo pueda leer el Chrome o el navegador que sea, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos navegadores, si ustedes saben, no entienden JavaScript. O sea, entienden ciertamente interpretarlo, pero cuando le viene ese app.js, él ciertamente tiene que hacer cierto trabajo para poder devolverte el HTML como estructura, ¿ya? Entonces, para eso más o menos se ocupa el server-side rendering, ¿ya? ¿Y para qué más se puede utilizar? Para, por ejemplo, cuando ustedes quieren una página, ciertamente posicionarla en los buscadores de Google o los motores de búsqueda, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente los motores de búsqueda, ¿ya? Se van a meter, van a indexar tu página, ¿ya? Pero imagínate que tú tienes un single page application, ya se va a meter a tu página y lo único que va a ver el motor de búsqueda ciertamente va a ver un archivo, un body vacío. Entonces ciertamente él no te va a poder indexar nada. Entonces vaya a tener problemas con el SEO, ¿ya? Con el Search Engine Optimization, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciertamente los motores de búsqueda no entienden la Single Page Application, ¿ya? O tienen problemas ciertamente con las llamadas asíncronas. ¿Por qué? Porque las llamadas asíncronas son simplemente las que nosotros hacemos cuando tenemos esta Single Page Application. ¿Ya? Nuestra página carga y después, pum, te trae el app.js. Entonces ciertamente es una llamada asíncrona. Y ciertamente los motores de búsqueda no entienden eso, ¿ya? Ellos ciertamente están buscando páginas que ya estén de renderizar en el servidor. Entonces puedan obtener información de ella. Y no información cuando se está ya ejecutando la página. Porque eso es lo que nosotros obtenemos cuando ejecutamos nuestra Single Page Application. Cuando se está recién ejecutando, ahí tenemos el dato, no antes, ¿ya? Entonces, para eso también nos serviría tener nuestra página con server-side rendering, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es útil usar el server-side rendering? ¿Ya? Por ejemplo, para posicionar la web, como yo les decía anteriormente, ¿ya? Entonces, si necesitamos que una aplicación se encuentre posicionada en los principales motores de búsqueda del mercado como Google, Bing, ¿ya? Entonces, es necesario que nosotros utilicemos server-side rendering, ¿ya? Ya que los motores indexados no pueden interpretar las llamadas asíncronas, ¿ya? Por lo que no pueden indexar de buena forma una SPA, ¿ya? Te pueden sacar ciertamente las cosas de los metas, ciertamente, pero del body de tu página no van a poder, ¿ya? Entonces, ciertamente, si alguna persona te busca, por ejemplo, no sé, vacaciones en La Serena, ¿ya? Yo tengo una página de arriendo de casa, ¿ya? Entonces, ciertamente, los motores de búsqueda, ¿ya? Se van a meter a todo el body, ¿ya? Y van a empezar a capturar todas esas cositas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona te busque eso, tú podrías salir dentro de la búsqueda. ¿Por qué? Porque tienes ciertamente el motor de búsqueda te puede indexar, ¿ya? Entonces, eso permite que, y eso es lo que significa el SEO, ¿ya? El Search Engine Optimization, ya que tu página
pueda escalar en la búsqueda, ¿ya? De forma orgánica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con forma orgánica? Que tú no tienes que pagar para eso. Porque ustedes saben que cuando ustedes buscan algo en Google, las primeras cosas que aparecen son anuncios. Ustedes saben, la gente paga para que aparezcan esas cosas, ¿ya? Pero posteriormente esos anuncios van a empezar a salir las páginas que están por SEO, ¿ya? Entonces, ahí ciertamente, si nosotros queremos apuntar ahí, es importante tener el server-side rendering, ¿ya? Entonces, en esos casos es importante, ¿ya? Si, por ejemplo, nuestra página no importa ciertamente que sea buscada por los buscadores, podemos ciertamente mantener nuestra single page application como está. No deberíamos tener problemas, ¿ya? Pero en el caso que nosotros queramos que nuestra página sea encontrada por Google, vamos a tener que hacer la pega del server-side rendering, ¿ya? Otra cosa, prioridad al tiempo de cada contenido, ¿ya? Entonces, cuando usamos SPA, una Single Page Application, el navegador debe descargar un archivo JavaScript. Aquí yo les mencionaba ciertamente. Entonces, el cual tiene el contenido de nuestra página. Entonces, lo que puede ocasionar perder a algunos usuarios por el tiempo de carga. ¿Ya? Que se nos vayan usuarios, ¿por qué? Porque ciertamente nuestra página se demora un poco. Entonces, es por esto que podemos utilizar el propio servidor para poder agilizar la carga y servir la estructura base. Entonces, el usuario tendrá una sensación de carga menor. Ya, ciertamente se le van a estar cargando los archivos JavaScript, va a estar haciendo llamadas síncronas, pero el usuario va a tener su estructura. Entonces va a saber o va a entender que algo está pasando, ¿ya? A diferencia de la Single Page Application, que hasta que carga todo, ¡pam!, entra, ¿ya? Entonces esa es otra diferencia. Entonces nosotros podemos ciertamente usar los cómputos del servidor para nosotros poder, ¡pam!, ya traer nuestras páginas ya renderizadas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de nosotros poder usar el server-side rendering? Entonces, los motores de búsqueda pueden rastrear el sitio para un mejor SEO, ¿ya? Entonces, cuando tú tengas tu página con server-side rendering, los motores de búsqueda te la van a encontrar, ¿ya? Y te la van a poder indexar y tú después la vas a poder encontrar. Ciertamente no vamos a tener más etiquetas body vacías, ¿ya? Ciertamente, ¿por qué? Porque ahora ya nosotros dejamos de depender de JavaScript para que ciertamente nos renderice la página, ¿ya? Ahora ciertamente el servidor es el que renderiza eso y ya viene la página entera, ¿ya? Entonces la gran diferencia igual es que cuando ustedes, por ejemplo, hacen un inspector, ¿ya?, de una página con server-side rendering y otra que no, la página con server-side rendering es exactamente igual al código HTML que ustedes tienen en el código. Si yo tengo un H1, tengo un div, tengo un select, va a aparecer igual, ¿ya? A diferencia del SPA, que él va a empezar a poner sus propios div y sus cosas para empezar a inventar eso que nosotros escribimos en el template, ¿ya? Entonces, ciertamente habrá contenido disponible para rastrear los datos para un motor de búsqueda, ¿ya? Ciertamente sí, porque nosotros al tener nuestro body con contenido, ¿ya? Ciertamente el motor de búsqueda de Google se va a poder meter ahí y va a empezar a indexar cosas, información de nuestra página, ¿ya? Entonces la carga de la página inicial es más rápida, ¿ya? Ciertamente porque ahora estamos consumiendo una sola página, y no toda la aplicación, como lo hacemos con esa Single Page Application, ¿ya? Igual nosotros sabemos, y cabe destacar, que nosotros vimos métodos de lazy loading, ¿ya? Y ciertamente ese método de lazy loading dando el problema del tiempo de carga, que es el que estamos viendo acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros con ese lazy loading, en la view router, nosotros le podíamos ir a través de Webpack, ¿sabes qué? Quiero cargar esta vista cuando el usuario la visite, ¡pam!, ¿ya? Y nosotros le podíamos indicar eso con el lazy loading, ¿ya? Si ustedes recuerdan, ¿ya? Entonces, ciertamente, y eso es lo que las personas de Vue te dejan en claro, ¿ya? Que tú primeramente, antes de ocupar el server-side rendering, trates de ocupar el lazy loading con Webpack, ¿ya? Porque ciertamente para eso lo inventaron, para poder aliviar el tiempo de carga, ¿ya? Entonces, ciertamente cuando el usuario me visite contacto, ahí recién yo voy a cargar el componente contacto, no antes, no voy a cargar toda la app.js al tiro. Y ustedes saben que eso pasa si es que yo no uso lazy loading. Ustedes saben que eso pasa. Si yo solamente empiezo a llamar rutas, ¿ya? Ahí me va a cargar toda la aplicación, ¿ya? Entonces, recordar eso del lazy loading, ¿ya? Que nosotros también podemos aliviar carga con el lazy loading, sin tener que usar server-side rendering, ¿ya? Para que quede igual claro.
Y también es excelente para sitios estáticos, ¿ya? Sitios que ciertamente no tienen mucha interacción, ciertamente con server-side rendering los traemos y los mostramos el usuario de manera fácil, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas desventajas del server-side rendering, ¿ya? No todo puede ser bueno, ¿ya? Siempre hay un lado, un yin y un yang, ¿cierto? No todo es bueno. Entonces, desventaja. Por ejemplo, costo de servidores, ¿ya? Ahora, ciertamente yo tengo que contratar un servidor. ¿Por qué? Porque ciertamente eso se llama server-side rendering. O sea, necesito tener un servidor para que mi página sea renderizada, ¿ya? El server-side rendering necesita un servidor, lo que causa mayor complejidad también de deploy, ¿ya? Yo necesito saber un poco más de conocimientos para poder hacer el deploy, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, realizar el renderizado de una aplicación muy grande, ¿ya? Puede producir una primera carga de página más lenta que el renderizado por parte del navegador, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una página, la primera página con server-side rendering, pero esa página quizás es muy, muy grande, quizás hasta es mejor que la renderice el navegador, porque quizás el servidor se le va a costar más, ¿ya? Entonces, a veces, ciertamente, cuando es muy grande, te puede provocar esas desventajas, que a veces está es más rápido que sea el navegador el que te lo sirva, ¿ya? Pero ciertamente en algunos casos. Ya en los casos principales es el costo del servidor, que ciertamente tenemos que tener un servidor de hecho en Node.js, ¿ya? Ya no es simplemente un servidor, ya es un servidor que tiene que estar corriendo Node.js, ¿ya? Y en este caso igual, pues nosotros al tener este servidor ya podríamos comenzar a integrar, por ejemplo, Express, ya como backend. Si nosotros después quisiéramos incursionar en el full stack, ¿ya? Ustedes ya saben ya más o menos cómo se mueve Express, cómo hacer rutas, ¿ya? Entonces ciertamente al tener ese servidor ya se pueden conectar con él. Y ciertamente teniendo un servidor en Node.js, por eso me refiero, ¿ya? ¿Ya? Entonces podrían tener su backend ahí en Express y todo. ¿Ya? Pero esas son algunas desventajas. Entonces ahora, chicos, vamos a ver los frameworks, ¿ya? Los frameworks de Vue que nos sirven para, por ejemplo, hacer server-side rendering, ¿ya? Entonces tenemos a Next, ¿ya? Entonces Next nos va a servir para nosotros poder, en nuestras aplicaciones Vue.js, poder hacer un server-side rendering, ¿ya? Entonces Nuxt es un framework que está basado en Vue.js, ¿ya? Y está escrito en JavaScript, ¿ya? Entonces, fue creado para poder hacer server-side rendering. De esta forma nos permite trabajar de manera modular, ¿ya? De forma de empezar un proyecto sencillo y según sus requerimientos, instalar librerías y paquetes que necesitemos, ¿ya? Entonces, ciertamente, Nuxt trabaja con el mismo enfoque que Vue, ¿ya? De ciertamente crear un proyecto sencillo, pero ciertamente Nuxt te entrega una estructura de carpeta un poco más avanzada, ¿ya? ¿Para qué? Ciertamente para cuando tu proyecto empieza a escalar un poco más, ¿ya? Porque Vue, por ejemplo, cuando te entrega las carpetas, te entrega carpetas súper básicas, ¿ya? Los componentes, por ejemplo, las rutas y las vistas, y chao. Pero ciertamente si tu proyecto empieza a crecer, quizá eso se va a volver un poco más difícil de mantener, ¿ya? O de mantener un orden, ¿ya? Entonces estos frameworks, ¿ya? Ciertamente te proveen una estructura un poco más fuerte para eso, ¿ya? Porque ciertamente Nuxt, cuando se crea, te crea más carpetas, ¿ya? Para ir dejando las cosas un poco más ordenadas, ¿ya? Entonces, Nuxt va a ser el que nos va a servir para nosotros poder, ciertamente, hacer server-side rendering. Y ahí ustedes se van a fijar que es súper súper igual a Vue, ciertamente porque está basado en Vue, ¿ya? Entonces, yo creo que ustedes no deberían tener mucho problema entre trabajar con Nuxt y trabajar con Vue, ¿ya? Ciertamente. Entonces, acá yo les agregué acá el link de la documentación, que ustedes saben, cuando nosotros aprendemos un nuevo framework, tenemos que ciertamente vivir en la documentación, ¿ya? Entonces, acá está la página, entonces, Nuxt.js, ¿ya? Entonces está la guía, entonces dice que es un framework intuitivo, ¿ya? Y acá está ciertamente, dicen que es modular, ya lo que yo le estaba explicando, que nosotros ciertamente podemos tener un proyecto sencillo y después ciertamente agregando más módulos, ¿ya? Acá dice que es divertido, ¿ya? Y ciertamente las empresas que ocupan Nuxt, ¿ya?
por ejemplo, ¿cuál es la más famosa? No sé, GitLab, Ubisoft, ¿ya? Ellos ocupan Next para sus páginas, ¿ya? Y todas estas páginas que están acá, ¿ya? Entonces, Profe, estamos viendo sí, la página, sí, la lámina. vale, Luciani. Siempre me pasa lo mismo. Ya, menos mal que ya me quedo una semana ya. Siempre me pasa lo mismo. El tiro se la paso para el lado. Ya, acá. Muchas gracias, Luciano. Entonces, acá, chicos, está diciendo que Next, primeramente, es un framework intuitivo, ¿ya? Entonces, yo les estaba mostrando acá que es modular, ciertamente, enjoyable, ¿ya? Y tiene una buena performance. Y acá, ¿quién usa Next? Eso es lo que estaba hablando recién, ¿ya? Entonces, por ejemplo, GitLab, ¿ya? Por ejemplo, Ubisoft, ¿ya? Nespresso, ¿ya? Etcétera. Entonces, ellos son los que ocupan Next, ¿ya? Entonces, ciertamente ustedes, como yo les decía, cuando ustedes están aprendiendo un framework, la única forma de aprenderlo es vivir acá, vivir para acá, ¿ya? Entonces, ciertamente ustedes, en todas partes salen en Get Started, ¿cierto? Es típico eso. Entonces, ciertamente ese Get Started te va a enseñar las cosas básicas, entonces cómo instalarlo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo vamos a instalar, por ejemplo, lo pueden instalar con Yarn, con npx o con npm, ¿ya? Yo voy a usar el npx, ¿ya? Cuando estemos haciendo el ejercicio, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que es súper fácil crear una aplicación con Next, ¿ya? Y realmente lo que nos pide el desafío es algo súper simple, entonces tampoco deberíamos indagar tanto acá, ¿ya? Pero si ustedes Profe, ciertamente quieren, sí, Luciano. Luciani, ¿qué diferencia hay entre el YAR, NPX y NPM? Ya, mira, la única diferencia son que, mira, NPM y Yarn son la competencia, ¿ya? Yarn salió para suplir algunas falencias que tenía NPM, ¿ya? Ay, Y Yarn ciertamente lo creó Facebook, ¿ya? Entonces, ciertamente NPM es primero, ¿ya? Pero ciertamente NPM, creo que la historia de NPM fue hecho por desarrolladores, ¿ya? Así como en tiempo libre y todo, entonces tenía algunos problemas, ¿ya? Entonces, ciertamente, ¿qué hizo Facebook? Dijo, tengo problemas con NPM, hago el mío, hago mi propio gestor de paquetes, y creó el Yarn, ¿ya? Entonces, ahí está Yarn. bien. Ciertamente. Entonces, ¿y por qué yo nunca se los mencioné? Porque, no sé, no sé por qué nunca se los mencioné, ¿ya? Porque siempre en la lectura aparecía NPM, ¿ya? Y el NPX es ciertamente una versión del NPM, ¿ya? Entonces, acá sale que NPX viene por default desde la versión 5.2 de NPM, ¿ya? Entonces no hay que tener problemas a usar NPX o NPM, ¿ya? Por ejemplo, yo le comentaba el otro día, a quien le comentaba, al Andrés, creo, ¿ya? El Andrés ocupa Mac. Por ejemplo, cuando yo jalaba o descargaba algunos proyectos del ICAM, de las soluciones que ellos me mandan, tenía problemas para hacer, por ejemplo, el npm install, ¿ya? Quizá por alguna versión de mi Node o de mi npm me generaba error, no me dejaba instalar, se caía la instalación. Entonces el Andrés me decía que él tuvo que, por ejemplo, cambiar el Node, la versión del Node y hacer una pila de faramayas para eso. Y, por ejemplo, yo no, porque yo instalé Yarn y Yarn me solucionó el tema. Ya le dije Yarn install y Yarn vino, instaló y no tuvo ni un drama, ¿ya? Entonces, ciertamente, cuando ustedes tengan drama con npm, una buena opción es Yarn, ¿ya? De hecho, es la competencia y de hecho un poco más rápido que npm. ¿Por qué? Porque guarda los programas en caché. Entonces, una vez que tú ya empieces a descargar tus paquetes, y así esos paquetes se empiezan a repetir, ¿ya? Van a ser más rápido de instalar. Ya lo va a tener ahí en el caché, ¿ya? Eso soluciona. Genial. Entonces, acá ustedes ciertamente tienen la documentación, acá les enseño, ya que ustedes con este comando hacen toda la magia. Es como el mismo del view create, y después ustedes crean el proyecto. Exactamente lo mismo. Y ciertamente acá tiene una forma de poder instalarlo manual. Entonces, dicen, ¿sabes qué? Crear una carpeta primeramente con el mkdir, después entra a la carpeta, crea el archivo package.json, agrega estas cosillas, y después, por ejemplo, hace yarn add next, ¿ya? Que sería otra forma de poder nosotros agregar next a nuestro proyecto, ¿ya? Pero ciertamente la forma que nosotros vamos a ver es la forma de npx y crear ya el proyecto ya con next, sabiendo que vamos a ocupar next, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, eso. Entonces acá le explica ciertamente las rutas, ¿ya? Cómo trabajar con las rutas en Next, ¿ya?
¿Por qué? Porque las rutas trabajan distinto a la ruta de Vue, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que saber que algunas cosas de cómo nosotros trabajamos van a cambiar acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes acá es el routing, ¿ya? Que cambia súper con el Next, ¿ya? Acá el Next va a tener una carpeta llamada Page, ¿ya? Donde tú vas a tener todas las rutas, ¿ya? Tú, por ejemplo, tienes la carpeta Page y creas, no sé, el archivo contact.view, ¿ya? Entonces, ciertamente, él por abajo va a pescar esa carpeta y te la va a rutear. No hay que ocupar el view router como nosotros lo ocupamos en Vue, que hay que poner el path, el name, el componente. No. En este caso, solamente nosotros creamos una página dentro de la carpeta page, por ejemplo, contacto.view. Y nosotros después, simplemente en la página URL ponemos contacto y la página va a entrar. Por arte de magia, ¿ya? Entonces, él, ciertamente, Nax maneja view router por abajo, ¿ya? Entonces, ciertamente se va a meter a tu carpeta page y te va a generar la estructura de tus carpetas, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, les muestra el directorio, la estructura de directorios que presenta Nax, los componentes, las page, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, acá para que ustedes después se vayan metiendo más acá en Next, ¿ya? Entonces, que ciertamente, ¿para qué nos va a servir Next? Para poder crear estas server-side rendering con Vue, ¿ya? Entonces, ciertamente, si nosotros sabemos ocupar Vue, no vamos a tener ni un drama con Next. Ninguno, ¿ya? Ya, chicos, eso es con Next. ¿Ya? Entonces voy a guardar un poquito de la pantalla del navegador y voy a seguir pasando. Entonces, ciertamente con Next, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, podemos mejorar el SEO y el rendimiento de nuestra página empleando server-side rendering, ¿ya? Por ejemplo, mejorar el rendimiento de nuestra aplicación mediante el code splitting, ¿ya? ¿Por qué code splitting? Porque yo les decía que cada página, ¿ya?, va a estar servida en esta carpeta page, ¿ya? Entonces, cada vez que yo sirva esta página, no sé, contacto, se va a servir solamente esa página y ninguna más, ¿ya? Por eso se llama code splitting, está dividiendo el código. Y, por ejemplo, genera la ruta de nuestra aplicación de una forma extremadamente fácil, ¿ya? Lo mismo. Ya nosotros ya no tenemos que tener un archivo de rutas y ir nosotros poniendo las rutas, ¿ya? Simplemente nosotros creamos nuestro archivo, o sea, nuestra carpeta page, que de hecho no tenemos que crearla, viene creada ya cuando nosotros creamos el proyecto. Solamente tenemos que empezar a agregar archivos ahí, ¿ya? Entonces, los archivos que nosotros agreguemos se van a agregar automáticamente como rutas. Entonces, eso es lo que hace que ciertamente genera rutas extremadamente fáciles, ¿ya? Porque ciertamente yo pongo la página que quiero en la carpeta page y chao, ¿ya? Entonces, eso sería con Next. Ahora vamos a ver Quasar, ¿ya? Que es otro framework de Vue o basado en Vue, ¿ya? Entonces, ¿qué es Quasar? Entonces, Quasar es un framework open source, ¿ya? También basado en Vue.js, ¿ya? Entonces, el cual nos permite crear rápidamente websites y apps, ¿ya? Nos permite crear las dos, ¿ya? Entonces, ¿qué te permite hacer Quasar? Te permite, por ejemplo, hacer single page application, ¿ya? Lo mismo que te permite hacer Vue, ¿ya? Por ejemplo, te permite hacer server-side rendering, ¿ya? Te permite, por ejemplo, hacer progressive web apps, ¿ya? Las progressive web apps, ¿ya? Son ciertamente aplicaciones que tú las puedes descargar a tu celular, ¿ya? Pero que en teoría están corriendo en el navegador, ¿ya? Pero que no necesitan del navegador para correr. No sé si se entiende, ¿ya? Esas son las Progressive Web Apps, ¿ya? También ustedes, por ejemplo, pueden hacer mobile apps, ¿ya? Por ejemplo, con Android y iOS, ¿ya? Ustedes ciertamente, sabiendo Vue.js, pueden hacer mobile apps, ¿ya? O, por ejemplo, pueden tener multiplataformas, ¿ya? Desktop apps, ¿ya? O plataformas de escritorio multiplataforma, ¿ya? Aplicaciones de escritorio. Por ejemplo, usando Electron, ¿ya? Entonces, ciertamente, este Quasar es sumamente gigante, ¿ya? Yo, por ejemplo, nunca lo he utilizado, para que lo estén mintiendo. Pero sí, una vez lo instalé, ¿ya? Una vez me intenté indagar en él, y ciertamente para instalarlo no hay ningún drama, o sea, igual como instalamos Vue, como instalamos Next, ¿ya? Pero ciertamente lo que tiene él, la gracia es que te permite hacer todas estas cosas, ¿ya? No sé, te permite incursionar, por ejemplo, en las aplicaciones móviles, ¿ya? Que tú, por ejemplo, para interactuar con
tienen que saber Android o iOS, ¿ya? Entonces, en este caso, a través de Vue, nosotros vamos a poder hacer aplicaciones móviles, ¿ya? Entonces, ciertamente voy a mostrar la documentación de Quasar, ¿ya? Para que ustedes después le echen un ojo, ¿ya? Porque ciertamente esto hace superar estas cosas, ¿ya? Entonces, si ustedes después se quieren seguir ciertamente avanzando con Vue, ¿ya? Quasar es como el paso ahí, ¿ya? Es como, por ejemplo, lo que hace React, ya con, por ejemplo, la aplicación en móvil. Ustedes, no sé si conocen React Native. Ya React Native lo que hace es hacer aplicaciones móviles, pero con React, ¿ya? Entonces, esta cosa está haciendo lo mismo, pero con Vue. Nosotros vamos a poder utilizar, por ejemplo, mobile apps o desktop apps con Vue, ¿ya? Entonces, vamos a ver la documentación, ¿ya? Entonces, quasar.dev, ¿ya? Entonces, eso es el framework, ¿ya? Entonces, acá te explican Quasar en 30 minutos. Después ustedes, de hecho, pueden ver ese video. Y ciertamente te dice todas las plataformas en una. O sea, puedo tener Apple, puedo tener Windows, Linux, Android, Chrome, ¿ya? Etcétera, etcétera. Todo acá mismo. Entonces, ciertamente acá les dicen que ustedes pueden hacer interfaces de usuario, single page application, progressive web apps, ¿ya? Server-side rendering, hybrid mobile app, que serían la mobile Android iOS, etcétera, ¿ya? Entonces, ciertamente ustedes ya después puliéndose con Vue van a poder manejar todo esto, ¿ya? Entonces, acá ciertamente ustedes, si quieren después indagar y quieren instalar esto, igual, pues, igual que por ejemplo con Next, Get Started, pam. En Get Started ustedes van a poder ver ciertamente, ahí está, cómo poder instalar, ¿ya? Ciertamente, acá hay un mundo, ¿ya? Quasar, de hecho, te entrega hasta componentes, creo, ¿ya? Vue Component, ¿ya? De hecho, Quasar está basado en Material Design, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, estos componentes, ya tiene sus componentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los budgets, ¿ya? Esto sería un budget. Por ejemplo, un bar, ¿ya? Y ustedes ciertamente empiezan a ocupar estas cosas. Entonces, para ocupar Quasar, por ejemplo, tendrían que ocupar estos componentes, ¿ya? Entonces, tendrían que aprender cómo poder usarlo. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo se vería en el estilo de Mac OS X? Ya la aplicación. Se vería así. O se vería si estuviera, por ejemplo, desde una web. Ya se vería cómo se ve la cuestión de Mac. En Windows, cómo se ve en Windows, cómo se ve en iOS, cómo se ve en Android. Y de hecho, creo que el mismo NAP. ¿Ya? Entonces, él tiene sus propios componentes, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de Next, ¿ya? Que Next, cuando, por ejemplo, nosotros lo instalamos, Next nos pregunta, ¿con qué framework CSS quieres trabajar? Y nos tira una lista gigante, ¿ya? Entonces, ciertamente pueden elegir Beautify, pueden elegir Vue Bootstrap, y los que están ahí, ¿ya? Y ciertamente ustedes después después de instalar Next, tienen que ir a la documentación de esa librería y empezar a trabajar. A diferencia de Quasar, que Quasar ya trae sus componentes, ¿ya? ¿Y por qué los trae? Porque ciertamente como tiene que hacer toda la pega, puede hacer, por ejemplo, single page application, server-side rendering, puede aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, tiene que tener todos los componentes ahí mismo, ¿ya? Él los tiene que crear, ¿ya? Pero por ejemplo, si ustedes se fijan, no sé, un cart, ¿ya? Entonces, tiene que estos componentes, si ustedes se fijan, ya se empiezan a repetir, ¿ya? Siempre voy a tener un card, en Bootstrap voy a tener un card, en Beautify voy a tener un card, acá tengo un card, ¿ya? Navbar, en Bootstrap voy a tener un navbar, en Beautify voy a tener un navbar, ¿ya? Entonces, ya después, chicos, cuando ustedes ya empiecen, por ejemplo, a cambiarse de framework, no va a tener mucha diferencia, ¿ya? La forma más o menos como trabaja el framework, pero los componentes, ciertamente, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ¿ya? Entonces acá sería, por ejemplo, un basic card, ¿ya? Y le entrega los cards. Entonces ustedes también si quieren hacer un carcillo, pam, 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 sacan el codicillo y lo copian, ¿ya? Entonces ustedes se fijan acá, trabajo igual con un template, igual que Vue, disculpen, ¿ya? Lo único que acá cambia es la forma de poder trabajar con Quasar. Entonces seguramente acá el card, fíjense, se llama con Q-card, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se llamaba Beautify? Se llamaba V-card. En Bootstrap se llamaba V larga card, ¿ya?
Entonces, eso. ¿Ya? Entonces acá tienen, por ejemplo, el template, el script, ¿ya? Y ciertamente, miren, fíjense, está utilizando Vue, ¿ya? Estamos utilizando Vue, entonces no hay nada de que asustarse, ¿ya? Entonces ese sería Quasar, ¿ya? Para que ustedes lo tengan ahí en mente, ¿ya? Que ciertamente les puede servir para poder hacer alguna aplicación de escritorio o alguna aplicación móvil, ¿ya? Así que, por ejemplo, ustedes no saben iOS, no saben Android, ¿ya? O no sé, quieren alguna plataforma de escritorio que sea multiplataforma para Linux, Mac y Windows, también usando Electron, ¿ya? Eso. Ya, yo realmente no, ¿para qué le voy a mentir? Yo nunca he ocupado así como Quasar, así, ya, ocuparlo y hacer un proyecto, no, ¿ya? Pero sí sabía que existía, sí sabía, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ¿ya? Eso sería Quasar, ¿ya? Para que después ciertamente le echen un ojillo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir a ya hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a intentar instalar Next, ¿ya? E instalar Vue Bootstrap, ¿ya? Y hacer una pequeña, ¿ya? Que es realmente lo que le pide el desafío hoy día, ¿ya? Lo que les pide el desafío es crear una aplicación con Next y de hecho hacer lo mismo que ustedes hicieron el día viernes, ¿ya? Que era como crear un container, ciertamente con un card. Esos cards ciertamente tenían la foto, creo que de Rick and Morty. Exactamente lo mismo. Pero ahora ciertamente lo quieren que ustedes lo hagan no con views, o sea, no con view, sino que lo hagan con Next, ¿ya? Entonces, ese es el desafío. Entonces, voy a hacer el ejemplo basado en eso, no en Quasar, ¿ya? Ya, chicos, entonces eso. ¿Alguna duda o consulta de lo que hemos visto hasta ahora? Ya. Entonces, let's to code. Ya, entonces, Nada por el tengo que chat. abrir el code. Tengo que abrir el code. ¿Sí, Jason? Vale. No, que te avisaba que nada por el chat. Ya, gracias, Jason. Ya. Entonces, déjenme ver. Ya. Entonces le voy a compartir la primera pantalla. Ya. Disculpen mi escritorio, tampoco desordenado. Son puros pantallazos, ¿no? Puros pantallazos para hacer las PPT. Entonces voy a abrir el code. Ese. Ya creo que me va a abrir todo lo que tenía abierto el fin de semana, pero no importa. Acá igual se me va a demorar un poquito, chico, la instalación, ¿ya? Pero necesito que, no quería instalarlo al tiro. Era fome que yo hiciera la instalación de Next y después empezar a trabajar nomás sobre Next, ¿ya? Entonces prefiero demorarme un poquito más, pero que ustedes vean cómo se hace la instalación, ¿ya? Simplemente para que... Ya, miren, esto del BioRouter y sus usos. Ya lo que estaba revisando ayer de las pruebas que les decía. Entonces acá tenía todos los chiquillos que no me entregaron nada. Ya. Esperemos que se despegue un poco, porque está un poco... Mira, acá tengo el Nicola, la Ronnie, la Sara. ¿Ya? Están todos los famosos ahí. Vamos a sacar. Pam, pam. Está un poco lento mi computador, ¿sabes? Sorry. Acá está el desafío que les piden ustedes. Si ustedes se fijan, lo que le están pidiendo es un solo archivo. Pam. ¿Ya? Luego lo voy a cerrar. No sé por qué está tan lento. Ya. Pam, 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 pam. Show.
Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primeramente, voy a traerme acá, ¿ya? Y lo vamos a hacer por el terminal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, entonces vamos primeramente a visitar Next, ¿ya? Entonces, en Next, vamos a hacer estas cosas. Alejandro, Sí, Jason, Felipe te pregunta si vas a trabajar con Nax o Quasar. ¿con qué lo que? Con Con Nax Nax, o Quasar. con Nax, Felipe. Voy a trabajar con Nax hoy día, ¿ya? Porque es lo que Vale. le pide el desafío, ¿ya? Entonces, ya esto es lo que yo había recién, de hecho recién tiré un proyecto, ya esto lo voy a cerrar, chao. Y vamos a dirigirlo a Next, ¿ya? Pam, pam, pam. Ahí, Next. Y es .org. Entonces vamos a ir a la partecita donde dice Get Starting, ¿ya? Entonces Get Starting y vamos a usar el comando del npx. ¿Dónde estás? Acá. Se voy a ocupar ese comando, ¿ya? Este. Entonces, ciertamente vengo para acá y copio, ¿no? ¿Ya? Y acá tengo mi terminal, ¿ya? Entonces, ciertamente tengo que ir a Documents, ya, cd Documents, ¿cierto? Y acá voy a crear el proyecto, ¿ya? Entonces, tengo que copiar lo que acabo de copiar. Entonces, eso. Entonces, es npx create next app, ¿ya? Y el nombre de la aplicación que tú quieres ponerle, ¿ya? Entonces le voy a poner next intro, ¿ya? Next intro y le damos. Entonces acá se va a demorar un poquillo, pero prefiero que se demore para que ustedes vean todo el proceso, ¿ya? Entonces acá lo que está haciendo es recoger los paquetes y sacando las cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Lo que va a hacer es, ciertamente, crearme ya un proyecto en Next, ¿ya? Ciertamente con su estructura y sus cosillas, ¿ya? Entonces, ciertamente, él cuando termine de hacer esta instalación me va a empezar a preguntar cosas del proyecto, ¿ya? El nombre del proyecto, qué framework quiero ocupar y algunas cosillas, ¿ya? Y se van a fijar ustedes que es súper, súper similar a cómo trabajamos en Vue, ¿ya? Por mientras se carga esto, podemos ver mientras la documentación. Entonces, sí, como yo les explicaba acá, ustedes tienen acá la instalación. Por ejemplo, acá en routing, ¿qué tienen en routing? Acá les explica del automatic routers. Ya lo que yo les explicaba es que ciertamente él va a usar Vue router. Sí, ciertamente lo está ocupando, pero lo está ocupando por abajo. Ya nosotros no tenemos que hacer, por ejemplo, un archivo en router.js, eso que dice acá, no tenemos que hacerlo. Y la forma de navegar, por ejemplo, también cambia. Ya no tenemos que usar ese router link, ¿se acuerdan? No, ahora tenemos que usar el NAX link. ¿Ya? Entonces con Lax Link y funciona igual, con el to. ¿Ya? Y el to lo voy a estar redirigiendo a donde yo quiera, a la página inicial, a contacto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tú quieres ir a about, tienes que poner to about. ¿Ya? Ciertamente con este tag, ciertamente, Nax Link. ¿Ya? Con ese Nax Link, ciertamente tú puedes hacer lo mismo que hacías con el router link. ¿Ya? Router link es lo mismo que Nax Link, pero acá en Nax. ¿Ya? Por ejemplo, para ir acá a About, ¿ya? Entonces, ciertamente tiene About, o tiene, por ejemplo, para ir a la documentación de Nax, y tiene para ir a la documentación de Nax. Entonces, ciertamente, acá hace la diferencia. Si tú quieres, por ejemplo, redirigir a una página externa, tírate la no, ¿ya? Y ciertamente, si quieres redirigir a una página interior de tu aplicación, tienes que usar el Next, ¿ya? Entonces, ahí te lo explica. Hay un código, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué más tenemos acá en conceptos? Ya, la vista. Las páginas, ¿ya? Entonces acá te muestran las páginas, cómo nosotros podemos trabajar en ese
¿ya? Si ustedes se fijan acá tengo lo mismo que en Vue. Tengo un template, tengo un script y tengo un style, ¿ya? Entonces, ciertamente, si ustedes, por ejemplo, chicos, crean este page index, ¿ya? Ustedes no tienen que hacer nada con Vue Router. Ustedes lo único que después tienen que hacer a su página, ir a acceder a slash, ¿ya? Entonces, porque el slash es el index, ¿ya? Y ciertamente va a entrar ¿a dónde? A este componente, ¿ya? Entonces acá ciertamente le explica algunas cosillas, ¿ya? Entonces ustedes ciertamente para que la vayan después estudiando, ¿ya? Ciertamente lo que nosotros nos piden en el desafío es algo súper básico, ¿ya? Es como, por eso yo decía, es como una introducción. No es que nosotros después trabajemos 100% con Next, no. Ya es para que ustedes ciertamente conozcan Next y cuando estén trabajando y digan, ¿sabes qué? Necesitamos una página con SEO, ¿ya? Necesitamos que cargue rápido. Ustedes digan, ¿saben qué? Ocupemos Next. Es para eso, ¿ya? Porque si no es el caso, simplemente hay que ocupar un single page application, ¿ya? Para que hay que mantener simple la cosa, ¿ya? Hay que usar la filosofía KISS, ¿ya? Keep it simple, stupid, ¿ya? Manténlo simple, estúpido, dice, ¿ya? No tienes que complicarte la vida, hay que mantener las cosas simples, ¿ya? Usar la filosofía KISS. Entonces veamos si esto se cargó, ¿ya? Está listo, ¿ya? Entonces acá te empieza a preguntar, ¿ya? Entonces ciertamente, ¿cómo se va a llamar tu proyecto? Yo le voy a poner igual Next Intro, entonces le voy a poner Enter, ¿no? Entonces acá me está preguntando qué programa de lenguaje, qué lenguaje de programación quiero elegir. Si quiero elegir JavaScript o quiero elegir TypeScript. ¿Ya? Yo quiero elegir JavaScript. Pam. Acá me pregunta qué manager quiero ocupar, NPM o Java. Quiero ocupar NPM. Pam. ¿Ya? Y acá te empieza a preguntar qué framework de interfaz de usuario quiero ocupar. Entonces te empieza a decir ninguno, Land Design View, Bootstrap View, Vueify, Bullman, Chakra View, Element, Frame View, iView, y los que salen para allá. Por último, Beautify, ¿ya? Entonces, en este caso, yo voy a elegir Bootstrap View, ¿ya? Pam, ¿ya? Entonces, acá ciertamente no voy a elegir ninguno, ni Action, ni Progressive Web, ni Content. Entonces, por eso no voy a apretar Space, ¿ya? Si quisiera, por ejemplo, usar Action, le aprieto el Space. Pero voy a apretar Enter porque realmente no quiero tener ninguno de ellos, ¿ya? Acá el Slim tampoco, voy a apretar Enter, porque tampoco quiero seleccionar ni Slim, ni Plitter, ni nada, ¿ya? Enter. Y acá me está preguntando si quiero hacer testing, ¿ya? Entonces, si por ejemplo quiero usar Jest, Ava, WebDriver, ya acá cambia un poco los tests, ya no usan por ejemplo Mocha, ya, entonces, ahí por ejemplo hay un pro para ocupar Jest, ya, ¿por qué? Porque Jest lo pueden ocupar en ambos lados, ya, entonces en este caso voy a usar no voy a ocupar ningún test porque realmente lo que nosotros queremos ocupar acá es ver cómo realmente funcionan en Axe, ya a grandes rasgos, pero hacerle test no, ya, entonces ¿para qué lo vamos a instalar? No es, ya. Ciertamente va a ser una server-side rendering, sí, ya no, porque yo no quiero un single page application. Ahí te permite dar las dos opciones. Ya te permite dejar un single page application, por ejemplo, cuando usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué te da esa opción? Ciertamente te da la opción porque, como yo les decía, Vue, cuando nosotros creamos un proyecto, te da un proyecto súper chiquito. Entonces, ese proyecto se puede empezar a deformar cuando este proyecto empieza a crecer. ¿Ya? Entonces, simplemente esto del Next que te permite estructurar mejor el código, ¿ya? Porque ciertamente te da más directorios, entonces puedes ir dejando las cosas un poco más ordenadas, ¿ya? Entonces esa sería la diferencia entre el single page de Vue a este single page que te permite hacer Next, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ocupar Universal, ¿no? ¿Ya? Porque queremos usar server-side rendering, ese es nuestro objetivo. Entonces vamos para allá, pam, enter, ¿ya? Y acá les preguntan cómo lo quiero servir, entonces lo voy a servir con Node.js, ¿ya? Pam. Y acá me está pidiendo dónde dejar la configuración. En JSConfig, yes, déjalo ahí. Pam. Y, por ejemplo, mi GitHub username, ¿ya? De hecho, me está preguntando, entonces me dice si Alejandro Bonilla es Alejandro Bonilla, entonces te pongo Enter. Y dice, ¿sabes que quieres ocupar control de versiones o no? Y yo le dice, ¿sabes qué? Sí, hazme el control de versiones. Pam. Y empieza a instalar, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, no es tan difícil de instalar. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, instalar Beautify, en esa parte seleccionan Beautify. O si quieren, por ejemplo, explorar otro, seleccionan otro. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean que esta página ya va a estar instalada, yo lo único que tengo que hacer es ir a Bootstrap View y traer componentes nuevos. Ya está todo instalado acá. ¿Ya? Entonces, eso.
Se demora ciertamente porque tiene que instalar todo eso, pero esperemos un ratito que se instale y por mientras voy a ordenar mis archivos. Ya. Sí, se demora hartillo. Yo de hecho, miren, estaba viendo lo que tengo para mostrarles y no tengo mucho. Es como, me funcionó Bootstrap, bien, listo. Porque realmente lo que le piden es lo mismo del bien, entonces como, pum, traerlo para acá nomás. Entonces por eso... ¿Qué más podemos ver acá? A ver, mientras se carga esto. Acá hablan igual cosas más avanzadas, por ejemplo, del middleware. Ya porque, por ejemplo, acá con Nux, chicos, ustedes, como yo les decía, pueden incluir después Express, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es server-side rendering, están en el servidor. Entonces, ciertamente, al estar en el servidor, ustedes ya pueden tener ciertamente su backend, ¿ya? Pueden tener su backend en Express, ¿ya? Porque ciertamente estamos acá con el server-side rendering, ¿ya? Por ejemplo, acá en Layout, en la página de Layout, es donde nosotros vamos a definir la estructura de nuestro proyecto, ¿ya? Sería como nuestro app, ¿ya? Más o menos parecido, ¿por qué? Porque en esta parte del Layout, nosotros vamos a llamar a ese super next, ¿ya? Como nosotros llamamos al router view, no sé si ustedes recuerdan, ya vamos a llamar en la parte del Layout, vamos a llamar a next. Entonces, en esa parte del Layout, nosotros si quisiéramos, por ejemplo, poner un navegador, un nav, ya una barra nav, que vaya siempre en todas las páginas, lo hago en esa parte del Layout, ¿ya? Y no en Page, porque Page ciertamente va a estar, se va a estar renderizando la partecita de abajo, ¿ya? Con Next. Ahí pero cuando se instale se va a explicar de mejor forma, ¿ya? Acá, miren. Entonces, el layout por default ocupa Next, ¿ya? Eso es lo que yo estaba explicando. Es lo mismo que nosotros cuando teníamos el router view, ¿se acuerdan? Y nosotros teníamos nuestro template y yo le decía, ¿sabes qué? En el app.view va a estar ese router view, que lo que hace es cuando la persona cambia de ruta, te va a mostrar la página, ya, esto es lo mismo pero con Next. Entonces cuando tú, por ejemplo, visites contacto, ¿qué va a hacer la magia? Va a ser Next, ahí va a estar haciendo la magia ahí, ¿ya? Entonces, por eso yo decía, si ustedes, por ejemplo, quieren poner un navbar que siempre esté, tienen que ponerlo acá arriba, pam, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cada página que ustedes vayan visitando, contacto, home, etcétera, etcétera, va a estar, por ejemplo, el nav y después abajito va a estar ese next, ya que va a ser el que te va a estar como tirando la ruta, ¿ya? Entonces, veamos acá. Ya, acá ya terminó ya. Entonces, ciertamente me dice que me meta a Next Intro y ya puedo ya comenzar a trabajar, ¿ya? Entonces, esto yo lo voy a dejar ahí nomás porque me voy a meter con el code, ¿ya?
Entonces, con el Visual Studio Code, voy a abrir ese proyecto para que vayamos viendo qué instaló primeramente Next, ¿ya? Entonces, abrir carpeta y vamos a acá, Next Intro, ¿ya? Entonces, eso sería el proyecto que nosotros acabamos de crear recién, ¿ya? Entonces, vamos a ver primeramente qué nos entrega, ¿ya? Ya, entonces, esto es Next, ¿ya? Entonces, chicos, Next te ofrece ciertamente distintas carpetitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el layout, lo que yo le explicaba recién, ¿ya? Entonces, acá está el default view. Por ejemplo, component, usted ya la conoce, ¿ya? El asset, donde dejar los archivos estáticos, ya la imagen y esas cositas. Por ejemplo, en page, ya acá va donde van las rutas, ¿ya? Entonces, en este caso solamente tengo index, ¿ya? O sea, ustedes tienen que entender index como el slash, ¿ya? El slash vacío es el index, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera tirar contacto, hago un archivo que llame contacto, y chao, ¿ya? Y ciertamente por abajito, Nux lo va a estar agarrando como ruta, ¿ya? Nosotros no nos preocupamos de eso, nosotros nos preocupamos de dejar el archivo acá nomás, pam, ¿ya? En plugin se pueden dejar algunos plugins cuando se instalan, ¿ya? En Store, ciertamente, ¿qué es lo que va en Store? El Vuex, ¿ya? Y acá en Static, creo que acá van los archivos, ciertamente los iconos y todas esas cositas, ¿ya? Entonces acá los assets van como los estilos, ¿ya? Entonces acá en static van esas imágenes que yo les decía, ¿ya? Y en page, eso, ¿ya? Y por ejemplo acá en middleware, el middleware es súper importante porque te actuaría como el guard, ¿ya? De view router, ¿ya? Entonces en esta carpeta nosotros necesitamos crear un archivo index, ¿ya? Que ciertamente no lo vamos a hacer hoy día, ¿ya? Porque no es pega de ahora, pero ciertamente para que ustedes entiendan, ya si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer un guard, ya, o restringir rutas, ya, tienen que hacerlo acá en el middleware, ya. Y ciertamente si ustedes se meten en la documentación del middleware, es como súper parecido trabaja el guard en ViewRouter, exactamente igual, trabaja con el to, from, next, ya. Pero ciertamente trabaja acá con un archivo externo, ya. Entonces ahí trabaja ese middleware. Entonces ahí serían las carpetas que nos entrega Next para poder trabajar. Entonces, vayamos acá al package JSON. Entonces acá en el package JSON nosotros podemos ver todos los comandos que tenemos para correr, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a correr el dev porque vamos a estar desarrollando, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá ya me instaló Bootstrap y Bootstrap View, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le dije, ¿sabes qué? La instalación instálame Bootstrap View. Entonces ya en teoría esto está configurado para poder trabajar con Bootstrap View, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan, no es mucho lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces vamos a abrir este terminal y voy a correr el comando npm run dev, ¿ya? Porque voy a estar desarrollando, ¿ya? Entonces npm run dev, ¿ya? Entonces esto en teoría debería levantarme Next, ¿ya? O como se instaló Next. Igual como nosotros levantamos cuando se instala Vue solito, ¿ya? Entonces ahí me está diciendo que se está levantando en el localhost 3000, ¿ya? Entonces si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan dónde se levantaba Express? Ya, se levantaba en ¿ya? Igual, porque ya estamos como evitando la parte del servidor. Entonces vamos a esperar que se compile, que se construya y veamos, ¿ya? Porque de hecho nosotros ya los podemos meter acá, ¿ya? Veamos acá, va a salir como si se estuviera construyendo, ¿eh? En teoría, ¿ya? Porque a veces uno nunca sabe si es que esta cuestión funciona o no, pero en teoría debería cargar. ¿Ya? Y dice que el NAX está cargando y dice que está construyendo, ¿ya? De hecho los mismos mensajes que me está tirando en la consola, no me está tirando acá. ¿Ya? Entonces ahí está la aplicación en NAX intro, ¿ya? Entonces ahí te llega la documentación y te llega GitHub. Entonces ahí se instaló NAX, ¿ya? Entonces, veamos a NAX acá, a ver, veamos, ¿qué podemos ver? A ver.
acá en page, a ver, miren, index. ¿Qué tiene index? Ya tiene un div, tiene un container, tiene un div, tiene un logo, tiene esas cositas. ¿Ya? Tenemos que cargar un poco, se está demorando acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, miren, es exactamente lo mismo que view, que un componente view. ¿Ya? Next. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estoy para ver? Acá. Déjenme tirar eso para acá y eso para allá, eso. Ahí. Entonces, si ustedes se fijan acá en inspeccionar, el primer cambio es que ya iba a tener todo esto renderizado. ¿Ya? Y no van a haber etiquetas con IDs extraños, ¿ya? Como pasa cuando levantamos una aplicación de Vue. Entonces, si se fijan acá, yo tengo div next, layout, y acá tengo container. Y acá empieza a tener exactamente la misma forma que tiene mi template. Exactamente la misma. Tengo un CBG, después tengo un div de links. ¿Ya? Pero acá yo veo el código exactamente igual. ¿Ya? A diferencia que cuando lo veo con Vue, ¿se acuerdan? Que acá empiezan a aparecer una idea rara y algunas cosas. Es porque esto está generando por JavaScript. ¿Ya? En este caso no. Ello lo está renderizando. ¿Ya? Entonces, esa es la primera diferencia. Pam, pam, pam. Entonces, esto se cerramos. Yo le quería mostrar esto para que ustedes vieran que ya está mostrando lo mismo que yo tengo en mi template. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, tengo mi container, tengo un div de links, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso, chicos. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, el logo era el CBG, po. El logo debe haber sido el CBG que está por acá. O le estoy mintiendo. Creo que le estoy mintiendo. Ya. Pam, 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 pam. Y acá me pillaron este logo. ¿De dónde viene? ¿Ya? Yo sé que acá hay un logo acá, miren. En static. Ya, pero un favicon. Pero estaba como esperando un logo. Ya, acá está. Este chico es el que está esperando. Entonces, ese logo view, acá está. Entonces, él es este CBG. Entonces, el CBG que yo les mostraba acá, este CBG. Entonces, lo está tallando ahí. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a tratar de hacer acá en Page, una página. ¿Ya? Por ejemplo, un contact. ¿Ya? Nuevo archivo, contact.view. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos va a hacer esto, ya, view por abajo nos está creando la ruta para contact. Así de simple. Entonces vamos a tirar un beacon, beacon, ¿ya? Y acá tengo mi nuevo componente. Entonces le vamos a poner acá contacto. ¿Ya? Contact. ¿Ya? Entonces ahí está el componente contacto. ¿Ya? Entonces guardamos eso. Y en teoría, si nosotros vamos a contact, ¿ya? En la página, debería mostrarlo ese contacto. ¿Ya? Contacto. Y así de simple, chicos. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nos están pidiendo es ocupar Bootstrap. ¿Ya? Ocupamos Bootstrap. ¿Ya? Y acá es cosa de empezar a tirar componentes. ¿Ya? Entonces, en docs. Entonces acá vamos a tirar ¿vale? Container primero. Acá en layout system, un bcontainer con B larga. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto. No hay uno más simple. Acá está. ¿Ya? Voy a copiar esto. Entonces vengo para acá y voy para allá. ¿Ya? Entonces acá ciertamente me va a pedir una raíz, ¿cierto? Entonces voy a tirar un div. Ahí. ¿Ya? Entonces acá simplemente después copio ese bcontainer. De hecho, ese bcontainer me va a servir para... voy a tirarme para atrás. Ese bcontainer me va a servir como raíz. Ahí. ¿Ya?
bcontainer y después tengo unas columnas, 1, 2, 2, 3, 3, 4. ¿Ya? Entonces, ciertamente, como estoy en una row, esas columnas tienen que estar horizontal. ¿Ya? Entonces, guardemos y veamos. ¿Ya? Entonces, ciertamente acá ya está aplicando Bootstrap. Lo estamos aplicando. O sea, esto sin Bootstrap no me funciona, ni jodiendo. ¿Ya? Entonces está funcionando Bootstrap. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que está funcionando? Tengo un alerta. Acá. The alert. Y acá le vamos a tirar ese default. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Esa es la forma que yo pruebo los componentes cuando estoy trabajando con Bootstrap. ¿Ya? Que, por ejemplo, el the alert me funcione. En todo caso, ya esto me funcionó porque las columnas están funcionando. Si no hubiera funcionado, ¿qué hubiera pasado? Que esto ciertamente me hubiera reclamado, de hecho, por los componentes al tiro. Eso sabéis que los componentes no los conozco directamente, pero no reclamo ni nada. Entonces, acá es el alert. Entonces, ya, entonces acá lo tengo. Disculpen, ahí lo tengo. Default alert. Ya lo puse en el primero. Ya, entonces ya me está funcionando. Entonces ya después es cosa de empezar a meter cards, before y cosas, ¿ya? Que ustedes ya saben cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces ciertamente acá me voy a meter en el layout. A ver, un navbar. Acá un nav. Este me lo voy a crear, ¿ya? Para mostrarle el ejemplo del layout, ¿no? ¿Ya? Entonces, este me lo voy a llevar para acá. Entonces, me lo robo y me lo llevo a mi código, ¿ya? Entonces, acá ciertamente estoy en contacto, pero voy a crear acá un componente, ¿ya? Entonces, este componente, nuevo componente, nuevo archivo, ¿ya? Se llevan, por ejemplo, nap, ¿ya? Navbar.view, ¿ya? Navbar.view, y ciertamente esto va a tener un become, pam, 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 y acá yo copio lo que acabo de copiarles recién, ¿ya? Entonces creo que va con un div y acá, ¿ya? De hecho creo que estoy molestando con ese div porque ese bin_navbar ya me va a dar en la raíz, ¿ya? Si me está dando la raíz, bin_navbar, ¿ya? Entonces acá en este template, o sea en este componente navbar, tengo eso, ¿ya? Tengo eso de view. Entonces, ¿dónde tengo que ir para poder esa cosita mostrarlo? ¿Ya? Entonces tengo que ir a layout, ¿ya? Entonces acá en layout es donde va a estar todo el layout de mi aplicación. Entonces, si ustedes se fijan, acá el único layout que tengo es next, ¿ya? Entonces, por cada vista que yo vaya pasando, por cada página, ya next me va a ir mostrando la página. Entonces, tengo index, después tengo contacto, ¿ya? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, agregar ese nav para acá, tendría que traer ciertamente acá, traerme un script primeramente, ¿ya? Porque no está con script. Tengo el template y tengo el style. Pero yo ciertamente puedo traer el script, ¿ya? Ahí. Y creo que tengo que ponerlo, si lo hago acá afuera me va a autocompletar. Lo voy a hacer acá adentro y me lo voy a sacar para afuera. Ahí, ¿ya? Entonces, acá lo tengo. Acá tengo mi script, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito tener para eso? Necesito importar primeramente ese navbar. Entonces se va a llamar navbar, ¿ya? Navbar from components y navbar, ¿ya? Entonces acá yo ciertamente en dentro de este script tengo que crear un objeto, ¿ya? Que sería el objeto del componente. Entonces tengo que crear un export default, ¿ya? Y acá, por ejemplo, no sé, poner el name, no sé, por decir algo. Layout, ¿ya? Porque de hecho es el componente layout, ¿ya? Está bien. Y después ciertamente no voy a tener data, no voy a tener nada, simplemente voy a tener otro componente. Entonces voy a tener components, ¿ya? Y acá en component simplemente le pongo, no sé, navbar, ¿ya?
Y ahí en teoría, yo si después llamo a navbar acá arriba, debería ya mostrarme el navbar, ¿ya? Entonces, esto en chiquito. Ahí, navbar, ¿ya? Disculpen. Creo que voy a tener que navbar, escapar, y ahí sí, ¿ya? Entonces eso, veamos si eso funciona, ¿ya? Ya, y no funciona. Veamos, ahí está. Contact. Entonces está acá en mi layout. Entonces si ustedes se fijan, ese layout de Nax les permite hacer como la estructura que les permitía tener el app.view. Ya ustedes tenían su router link y tenían, eso es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces si yo por ejemplo voy acá a home, si ustedes se fijan, también lo tengo. ¿Por qué? Porque ciertamente esto está ligado acá. Entonces ustedes tienen que entender que este Nax es el que te va a estar mostrando todo lo de acá. ¿Ya? Y este NAT para el de arriba. ¿Ya? Entonces simplemente eso. Pau. ¿Ya? Y paso a esa página. ¿Ya? Y estoy agrupando view y toda la cosa. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Ya? ¿Qué tienen que hacer ustedes en el desafío? Lo que tienen que hacer ustedes es crear ciertamente una interfaz con Nax y que ciertamente les muestre los personajes creados de Rick and Morty. Que creo que es lo mismo que hicieron el día viernes, pero ahora con Nax. ¿Ya? Porque ustedes ciertamente el viernes ocuparon Bootstrap, ocuparon Beautify, hicieron un container y mostraron esas cositas, ¿ya? Es exactamente lo mismo, pero ahora ocupando Nax. Si ustedes se dieron cuenta, no es nada difícil, ¿ya? Y instalando Bootstrap y después entramos los componentes, ciertamente manejando el contenedor, empezamos a traer componentes, y armamos, ¿ya? Por eso que no voy a hacer el ejercicio de hacer CAP, porque ya cuántas veces he hecho CAP con Before y todo, ¿para qué? ¿Ya? Entonces, eso chicos, ¿ya? Eso era la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta de lo que hemos visto? O si no, ya para mostrarles el desafío. Ustedes se van a dar cuenta que es súper similar a lo del día viernes, ¿ya? Entonces, ahí estamos, next, ¿ya? Con View Bootstrap. ¿Alguna duda, consulta? Ya, entonces voy a dejar un ratito de compartir pantalla mientras busco el desafío, ¿ya? No hay dudas por el chat, Alejandro. Ya, Y Felipe dice que ya terminó el desafío. Está adelantado bacán, en el Felipe, bacán, está en el tiempo, buena, buena. ¿Y cómo te pareció, Felipe? ¿Difícil, fácil de ocupar en Axe? ¿Qué te pareció? Qué bien que lo había hecho antes el Felipe, ¿eh? Bacán, bacán. Ya porque él tuvo que meterse solito la documentación, instalarlo y todo, bacán. Mortal. Ya, entonces está descargando eso y ya. Aquí les comparto la pantalla. Ya chicos, entonces eso. Veamos. Dice, para realizar este desafío de haber estudiado todo el material, sí, ciertamente. Y dice, una vez terminado, comprime la carpeta y súbela, ¿ya? Si no creen tirar la carpeta, mejor tiren el GitHub, ¿ya? Yo después clono nomás y instalo, ¿ya? Porque hay veces que ustedes me lanzan el zip
ya, y viene todo, ya no está mal, ciertamente. Pero hay veces cuando tiro, por ejemplo, el npm run serve, me tira errores. Entonces tengo que igual hacer el npm install, entonces igual pierdo tiempo. Entonces mejor clonarlo y hacer el npm install siempre, no, chao. ¿Ya? Eso, ya, si quieren hacerlo. ¿Ya? Igual quedan re poquitos trabajo. Entonces, descripción. Entonces, dice, al haber conocido la ventaja que ofrecen los frameworks, dice, es necesario poner en práctica los conocimientos desarrollados para ello. Entonces se le pide desarrollar la siguiente aplicación. ¿Ya? Entonces acá tienen un pequeño notepad, creo. Y ciertamente le está renderizando, por ejemplo, acá al Morty, al Rick, al Summer y todos los personajes de Rick and Morty. ¿Ya? Entonces, ciertamente acá tienen un navbar. ¿Ya? Este navbar ciertamente le tira ese efecto ya de sidebar. Entonces, intenten tratar de usarlo. Si es que si es que no lo pueden hacer, no me enojo que tengan el navbar, ¿no? ¿Ya? Yo con el navbar me siento feliz. ¿Ya? Y ciertamente después tienen que tirar un contenedor y tirar estas imágenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Entonces, requisitos. Dice, debe utilizar un framework de interfaz de usuario, ¿ya? Entonces, puede ocupar Bootstrap, Beautify, el que tú quieras, ¿ya? O otro que nosotros no hemos ocupado, ¿ya? No hay problema en eso. La aplicación debe ser renderizada por el servidor, o sea, un server-side rendering, por lo que debes utilizar Next, ¿ya? Entonces, ese es uno de los requisitos, usar Next. Dice, el layout desarrollado quedará a libertad de usted, ¿ya? Sin embargo, debe existir al menos una vista, ¿ya? Dice acá creo que se pelaron, ¿no? Porque dice vista con los cursos ofertados. Ya acá yo no veo ningún curso, veo Rick and Morty, ¿no? Con los detalles más importantes de esto, ¿ya? Acá yo veo los nombres, no veo ni detalle ni nada, ¿ya? Y dice, la navegación debe ser mediante View Router, integrado en Next, ¿ya? Entonces acá lo que le está como volando la verdad porque ustedes saben, Next trabaja con View Router por abajito, ¿ya? Entonces ciertamente ustedes tienen que ir poniendo sus paginitas en Page, y nada más, ¿ya? Entonces, instrucciones, disculpen. Primeramente tienen que crear un proyecto con Nax y utilizar el framework de Vue. ¿Ya? Entonces lo mismo que hice yo. Crean su Nax, npx, create Nax app, el nombre del app, y después van poniéndole enter y la cosilla. Entonces, cuando le lleguen a la parte de framework, ustedes seleccionan su framework favorito, continúan, y eso le va a instalar lo que yo acabo de hacer recién. ¿Ya? Entonces para levantarlo hacen con npm run dev, levantan, y ya es cosa de empezar a trabajar, ¿no? Trae su container, trae sus componentes, trae el navbar, igual como lo hice yo, ¿ya? Y dice renderizar por parte del servidor, ¿ya? Entonces, esa es como la exigencia, ¿ya? Que no sea una single page application, sino que sea renderizado por servidor. Entonces, ciertamente Nax nos sirve para esa peguilla, ¿ya? Y ciertamente acá nos dice crear un proyecto en Nax, ¿ya? Entonces, por eso yo ciertamente enfoqué la parte esta como de ejercicio a la parte de Nax, ¿ya? Y no a Quasar, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, recursos. Ejemplo, datos a utilizar. Entonces usted va a tener una data, ¿ya? Y van a tener personajes. Ya, y usted ya cachan, ya cachan ya. ¿Ya? Entonces tiene el ID, el nombre y la imagen. ¿Ya? Entonces lo que le piden es, acá, ciertamente curso ofertado, no, ya para que no se me pierdan. Es ciertamente mostrar los personajes que están acá en este archivo, ¿no? O sea, en esto a raíz de objetos, ¿ya? Y poniéndolo acá, ¿ya? Entonces, eso es el desafío. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un navbar y acá hay un chiquito, un footer. Entonces, ciertamente ustedes lo pueden eso poner, ¿en dónde? En el layout, ¿ya? Y después, ciertamente, los componentes van tirando, ¿ya? Que ciertamente creo que ahí le puso data, no sé qué le puso ahí, le puso como un, creo, porque yo descargué el ejemplo, lo corrí y sí, parece que estaba ahí en data. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿ya? Porque yo simplemente cuando yo revise, me voy a meter a page y voy a ver la página que ustedes tienen, pues. Entonces ahí se la ruta al tiro, ¿ya? Eso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, no es nada difícil, chicos. No es para nada difícil. Es como un regalo, yo encuentro. Es como ya, como estamos al final, yo encuentro ya les dicen ya que hagan esto, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, no estamos así ahondando finalmente en Nax, ¿ya? Porque Nax también es un mundo, ¿ya? Estamos simplemente tratando de como una breve introducción, ¿ya? Para que nosotros sepamos que existen estas herramientas y estos frameworks, ¿ya? Para eso, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Cualquier duda o consulta, quedo atento ahora un ratillo, ¿ya? Y si no hay duda o consulta, ya pueden pasar a usted a la fase asincrónica y después nos pueden hacer las preguntas o consultas que ustedes estimen, ¿ya? Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudarlos, ¿ya?
No sé si leíste lo que te dijo Felipe. No. Y mira, Lili está diciendo. Mira la Lili. Ahí. Mira, da lo mismo, sí, es la forma de ocupar exactamente lo mismo, chicos. Ya ustedes saben, pues vi container, vi con B larga, vi corta, arman el contenedor y va tirando componentes. No hay ni un drama en eso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Yo, ciertamente, yo les decía, yo ocupaba Vidify, ¿ya? Pero, de hecho, me pareció más amigable Bootstrap, ¿ya? Pero es lo mismo, son componentes, en realidad. Ya ahí no estamos usando clases, no estamos usando nada, hay que meterse a los componentes y estudiarlos, ¿ya? Eso, ¿ya? Dice que fue Profe, más fácil que Vue solo, más ordenado. Exacto, Felipe, porque ciertamente Vue Next te entrega como esa estructura de carpeta para que los proyectos ya sean un poco más grandes. ¿Ya? Por eso es un poco más fácil de estructurar. ¿Sí, Loreto? profe, consulta. Mire, yo sé que queda poquito de aquí al miércoles, jueves, viernes y lunes. Ver la posibilidad si ¿con quién tenemos que hablar como para que usted nos haga, no sé, un repaso por último de los últimos módulos o de los últimos dos, No, no aunque sea en la sé, hora ahí tendría que hablarlo sincrónica? tendría que hablarlo con las personas de UTM. Yo como les digo, Profe, que chicos, sabe que no, como que no no, pesca mucho. Yo tengo un problema personal y no me dan bola. mm, sí, porque, por ejemplo,